¿Qué tal, pues virtuales? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles fueron nuestros imprescindibles para aprobar la oposición. Comenzamos. Fundamental, una carpeta para los temas. Los podéis tener colocados en orden o los podéis tener colocados en el orden que os los imparte la academia o el preparador. Nosotras, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es que agrupamos los temas de tal manera que se pueda amortizar la información y están agrupados por aquellos que comparten cierta información para que sea más fácil su estudio. Nosotros cuando estudiábamos lo que teníamos era una carpeta y los folders eran pues para tirar y sacar, es decir, que eran de este tipo, donde tenían anillas y los podíamos llevar en cualquier momento en el bolso o en el metro y poder repasar. Y luego ya cada una, pues los temas o cada uno los estudia a su manera. Nosotros luego sí que trabajábamos mucho es con el tema ajustado al tiempo real de la convocatoria, es decir, que si yo tengo 2 horas para desarrollar el tema, lo que hacía el año antes de la oposición era actualizarlo, meter la normativa nueva y ya lo dejaba preparado, que normalmente para mi letra eran 6 hojas por ambas caras escritas al ordenador o 5, depende de la densidad del tema, la normativa que llevara, y ya ese era el tema que yo me estudiaba. No invertía tiempo en, a lo largo del curso, adaptarme los temas porque consumía muchísimo tiempo. Así que eso lo hacía el año que no había oposición. De tal manera aprendimos que a nuestros alumnos teníamos que darle los temas ya súper ajustados, en norma, en forma y demás, para que nada más que puedan llegar a casa, estudiar y en las 2 horas de examen o de simulacro lo tengan. Y luego dentro de la carpetita del tema, pues cada uno se puede hacer un resumen, se puede hacer un esquema, se puede hacer unos flashcards, puede ponerse cositas composite, lo que a cada uno le sirva de repaso. Nosotras todo eso pues también lo guardamos en la carpetita de los temas. Imprescindible también una carpeta con el mismo formato de prácticos. No nos hemos dejado ningún práctico que nos ha dado el preparador o la academia sin hacer. Y pues lo que teníamos es que detrás del enunciado o delante metíamos la resolución del práctico y luego ya sí lo podíamos comparar con la resolución que nos daba el preparador o la academia. Y luego pues podíamos ir repasando si había algo de normativa y demás. Pero todos los prácticos que nos daban en la academia o el preparador, todos los hacíamos 1 a la semana, íbamos al día. Otro imprescindible, la carpeta de normativa. Dentro de esa carpeta, pues separado por un montón de separadores. Aquí, fundamental, la LOE modificada por el LOE. Si no la queréis tener entera porque es muy grande, hay libritos resúmenes, pero hay que tenerla leída y mirada perfectísimamente porque es el referente de nuestra educación. El Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de la etapa para la que nos presentamos y el desarrollo curricular de la comunidad para la que nos vamos a presentar. Toda la parte que tengáis de convivencia, toda la parte que tengáis de atención a la diversidad y toda la parte que tengáis de organización y de estructura y de evaluación. Y luego ya en función de cada comunidad, pues todas las cosas que haya, pues como por ejemplo la Comunidad de Madrid, la ley maestra, una normativa nueva que ha salido sobre el uso de dispositivos digitales en los centros y para nosotras es fundamental las instrucciones de principio de curso. Queda todo aquí recogido. Hay mucha gente que es analógica, que lo tiene todo en la tablet, en el ordenador, lo mira y lo consulta. A nosotras nos gusta más tenerlo todo recogido en una carpeta y en cada una de las normativas tener un post-it con aquellas cosas que trata y por supuesto la normativa subrayada, leída y aquellos artículos que son más relevantes destacados de una manera como mucho más visual con un post-it o con un papelito pues de estos separadores o alguna cosita así. Eso es como fundamental para también tenerlo algo. Ni que decir tiene que es necesaria una agenda, un planificador que tenga una parte mensual y una parte diarista o semanalista. Esto es fundamental, donde mes a mes tengáis recogido lo que tenéis que estudiar y luego la distribución de cómo hacer ese estudio por la semana. En el mismo canal de YouTube tenéis cómo planificar, os lo vamos a dejar también linkado aquí abajo, cómo planificar todo un trimestre, toda una semana de estudio y cómo podéis organizaros. A nosotros a veces lo que nos pasaba es que en la semana pues en el día a día nos surgían cosas o teníamos muchas ideas que no queríamos que se nos fueran. Si nos cabe en el planificador, además utilizábamos pues como un cuaderno con el día de las cositas que queríamos ir haciendo y las íbamos luego tachando, que la verdad es que
yo me he quedado esta parte de recuerdo porque me da como pena deshacerme de ella. Y esto es súper importante también. Además, obvio, contar con un preparador, con una academia y en esta misma agenda, en este mismo planificador, apuntar las dudas que tengáis para el preparador o para la academia para la siguiente clase. Os lleváis vuestro planificador y ahí mismo resolvéis esas dudas. Dudas que se os ocurra, dudas que apuntáis y en la siguiente clase la resolvéis, anotáis la respuesta y así cuando lleguéis a casa podéis volcarlo en vuestro estudio, en vuestro tema, en vuestra unidad o lo que os haga falta. Luego, por otro lado, la atención a la diversidad no se puede olvidar. Cada vez más tenemos, nos demuestran los prácticos que nos ponen en la oposición que están más cargados de atención a las diferencias individuales. Es muy importante que tengáis recogidas medidas para cada uno de los ACNEAES y las medidas generales, sus características y luego ya en función de la comunidad, las medidas concretas de atención a las diferencias individuales que marca esa comunidad. Eso durante todo el año, no lo dejéis para final porque de ese modo los prácticos que os mande el preparador todos los meses podéis ir incluyendo las medidas de atención a las diferencias individuales o atención a la diversidad según cómo se llame en vuestra comunidad en cada uno de vuestros prácticos e incluso de cara a la programación o las unidades poco a poco podéis ir haciendo los materiales o medidas de atención que tengáis para cada uno de ellos. Luego, por supuesto, la constancia, saber que menos es más, que hay que seguir toda esa planificación que tenemos, que la planificación es revisable, modificable, observable, ajustable, que no nos podemos poner objetivos que no podemos cumplir, sino que tenemos que estar muy pendientes de los objetivos que nos marcamos y si vemos que no los cumplimos, tenemos que reajustar esa organización para la semana siguiente y ponernos un poquito menos o si vamos muy sobrados, si vemos que el tiempo pues nos sobra, meternos un poquito más de caña. Es muy importante que la planificación la vayamos revisando todos los domingos, por ejemplo, y antes de que empiece la semana sepamos ya qué es lo que tenemos que hacer la semana que viene, porque eso genera bastante seguridad. Muy bien, Opus virtuales, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya sido útil. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos, manitas arriba y que la fuerza de las oposiciones os acompañe. Bye.